Seguimos en De Una, señores, y es hora de hablar sobre lo que ha pasado. El día sábado se cumplió un nuevo aniversario de la inundación, del 2 de abril, la inundación que sufrimos aquí en la ciudad de La Plata. Para hablar sobre esto lo tenemos al juez, el señor Luis Federico Arias. Un aplauso para él. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien, muy bien. Bien. Contento de estar aquí en el canal de la universidad. Muy bien, me alegro. Bueno, se cumplieron 3 años el día sábado de la inundación en La Plata y tu figura fue muy importante durante esos días, los días posteriores, sobre todo la investigación. Quiero que nos cuentes así cortito, o sea, lo más que puedas resumir, qué fue lo que pasó en ese momento y tu rol en ese momento. Bueno, es muy difícil de resumir. Claro, es difícil. Fue un año muy intenso, de mucho trabajo, pero fundamentalmente lo que ocurrió es una presentación judicial de Julián Axat, ex defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, porque llamaba la atención Uno recorría los barrios, yo también estuve por allí, creo que la mayoría de los platenses hemos estado en esa tarea solidaria, y nos relataban la existencia de víctimas no computadas. Y bueno, Julián Axat hizo una presentación. Inmediatamente nos encontramos con una durísima embestida del Poder Ejecutivo, sobre todo del ministro de entonces de Seguridad, el doctor Casal, y ahí nos llamó mucho la atención. Dijimos, bueno, aquí efectivamente esta respuesta desproporcionada implica algún mensaje. Y esto fue el día viernes 5 de abril y el día lunes ya estábamos... descubrimos la primera víctima no oficializada, el día martes otra, el día miércoles otra más, y después ya nos quitaron la causa. Hubo todo artilugios de la justicia, todo un enfrentamiento con la justicia penal, Atencio, la policía, ¿no? Claro, el juez Atencio, el fiscal Condomía Alcorta, y bueno, ya ahí perdimos unos 15, 20 días y después continuamos con una tarea que nos llevó un año en determinar un número de 89 víctimas comprobadas, con unos 16 casos dudosos que no hubo prueba suficiente para vincularlos causalmente con el hecho trágico de la inundación. Un momento que fue clave, creo yo, por lo menos que todos lo hemos visto a través de la televisión, que fue cuando entraste a la morgue, o fuiste a la morgue y no te dejaron entrar. Tenemos un tape sobre eso para que veas ese momento y que nos expliques más o menos qué fue lo que pasó. Bueno, vemos entonces el momento en el que el juez Arias quería entrar a la morgue y le negaban el ingreso. Vemos. Venimos a cumplir una orden judicial. Queremos inspeccionar, tenemos denuncias, queremos inspeccionar la morgue, la cantidad de cadáveres aquí existentes. Listo. ¿Podemos revisarlo? Sí. ¿Vamos a hablar primero un segundito? No, es una diligencia pública, así que no sé qué problema tiene. Si quieren conversamos, pero... Conversamos con la vida. Bueno, sí. En privado, el responsable de la morgue le informó al magistrado que no podía ingresar. El ingreso que no podías, veíamos recién como el responsable del ingreso te decía, no hablemos acá, hablemos en privado. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, no es la primera vez que nos ocurre, ¿no? Nosotros, esto fue uno de los eventos que se dio a conocer, pero nosotros tenemos hechos como estos muchos durante el trámite del proceso. No los hemos difundido, tenemos los videos incluso, ¿no? De cuando no nos dejaron entrar, por ejemplo, al registro de las personas. Hubo un hecho muy gracioso en el registro de las personas, la delegación de Berisso. Es un edificio con blindex, todo transparente, y lo cerraron directamente cuando sabían que íbamos. Así que no sé cómo sabían, pero sabían, cerraron y estaban escondidos detrás de los escritorios. Nosotros los veíamos. Entonces apareció una pareja que tenía turno para contraer matrimonio. Estaban con el arroz, los familiares, todos, y no sabían qué pasaba porque estaba cerrado. Empezaron a golpear la puerta y al final tuvieron que salir. Y finalmente, después de un tiempo que tratamos de explicarles, porque no nos querían entregar los libros, hicimos el secuestro de la documentación. Y cuando nos fuimos nos persiguió un patrullero desde Berisso hasta la puerta del juzgado. No, ¿serio? Sí. Bueno, nos han pasado muchas de esas cosas. ¿Sentiste miedo alguna vez por esa cosa, no? No, nunca. Yo digo, desde que le he perdido miedo a la muerte ya uno no le teme nada. Claro. Es decir, no. Yo siempre mantuve muy firme.
Pero otras cosas que nos han pasado, cuando secuestramos los libros de la morgue en la Superintendencia de Policía Científica, también tuvimos que salir entre los chicos de la anexa que queda enfrente, meternos entre ellos, escondernos un poco porque estaban muy enojados. No nos querían entregar los libros. Yo los tomé y me los llevé. Y salieron todos los policías atrás. Pero es terrible cómo pasaron tantos años y sigue una trama de ocultamiento y de hostigamiento al Poder Judicial y a ustedes que quieren hacer una tarea en pos de que se reconozca, digamos, la muerte de un montón de personas y un montón de hechos trágicos que, digamos, poner en esa posición a las personas que están tratando de esclarecer un hecho criminal, porque no sé si podríamos definirlo así, tengo entendido que sí lo es, digamos, se está reduciendo a una persona que murió a un número, a una nada misma, ¿no? Una persona que tiene toda una historia, que tiene una familia. Digamos, es terrible eso, es destruir el concepto de ser humano. Pero bueno, es lo que hoy de algún modo existe en la política, ¿no? La manipulación. Pasamos de la era de la información a la era de la manipulación. Digamos, entra todo, se le ocurre a alguien cortar en 51, corta en 51 y da esa información y bueno, quedó en 51, si no hubiéramos intervenido desde la justicia. Y la importancia, perdón, no importan las víctimas, no importan los familiares, no importan acá los sentimientos, sino una lucha política, un mensaje, un sentido que se les quiere dar a las cosas y van detrás de ello. ¿Y cuándo te diste cuenta que los números no cerraban, que el número de víctimas que se decía oficialmente no tenía nada que ver? Bueno, en los barrios, justamente a partir de los relatos de los propios vecinos. Era evidente, digamos, yo creo que había mucho mito social también, ¿no? Claro. El shock de ver un cuerpo arrastrado por la corriente y genera todas unas fantasías. Yo estimo que eso ocurrió, pero también, yo le decía a una periodista amiga que hablábamos de esto, le digo, tampoco hay que caer en el mito de que todo es un mito. Claro. Digamos, lo que hay que hacer es investigar, llegar a fondo, buscar la verdad. Es difícil, es una tarea difícil, no solamente en el ámbito de la justicia, en todos los ámbitos. Ahora, recientemente ha aparecido un informe de AFAVI, la asociación nada menos que de víctimas de inundación, dice, no, los muertos son 101. Y el periodismo en general tiende a repetir eso, repiten, son 101, son 101, 101. Y después yo termino discutiendo con los periodistas y digo, pero escúchenme, no, esto es una información oficial que salió del municipio, pero que hubo actos administrativos, hubo al menos un comunicado de prensa, no, pero entonces no es oficial. Y lo confrontan contra una sentencia. No es lo mismo una opinión que una sentencia. Entonces estamos, yo dije, por alguna red social, en el mismo lodo todos manoseados. La información circula y nadie corrobora nada. Todos van detrás de la primicia, detrás de dar el anuncio, y no hacen un mínimo tamiz de las cosas. Una pregunta. Entonces, todo eso genera estado de confusión, todo eso genera manipulación y influye, obviamente, sobre la opinión pública. Esperamos un segundito que quería preguntar, Belén. No, justamente lo acaba de contestar esto, la importancia del papel de los medios de comunicación, acompañando también en el esclarecimiento de esta temática, que es sumamente importante. O sea, a veces por ahí se dejan guiar por una historia que sacan de algún lugar, de algún barrio, y bueno, hay que chequearlo antes. Sí. Quería preguntar, ¿cuál es la predisposición que usted ha encontrado en los actuales gobiernos, tanto local como provincial? Es que no hemos tenido actuaciones. Claro. Digamos, nosotros no actuamos de oficio, al igual que la justicia penal, sino a petición de parte. Claro. Y no tenemos peticiones de familiares reclamando por una muerte víctima de inundación. Ni a los familiares de víctimas tampoco en la causa probando otras situaciones, digamos. Las causas han quedado estancadas. Hemos avanzado sobre otros aspectos, como el de la morgue, hemos dictado sentencia. Allí lo que se ha descubierto después de esta negativa de ingresar a la morgue policial, tuvimos que ingresar, gracias a los buenos oficios de quien era entonces ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garre, con Gendarmería Nacional. Tuvimos que entrar con Gendarmería Nacional porque para vencer la resistencia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Hemos hecho una pericia, vinieron más de 40 peritos de Gendarmería, estuvieron toda una noche
investigando y buscando material. Se han secuestrado todos los elementos informáticos, documentales, y descubrimos cosas tremendas, ¿no? Ese mismo día que yo estaba ahí tratando de ingresar a la morgue, estaban creando en una de las computadoras un archivo digital que se llamaba precisamente Archivo Fantasma. Así, Claro. Archivo Claro. Fantasma. Y ahí Qué estaban creativo, los ¿no? CNNs, Para camuflárselo, ¿no? Porque... las muertes dobles que después descubrimos, en fin, toda una serie de circunstancias que la justicia penal es quien tenía la palabra a partir de entonces, porque nosotros hicimos gran parte del trabajo que los fiscales debieron hacer. Pero aquí lo que existe es un problema estructural en la provincia de Buenos Aires, donde la policía aún conserva tareas de investigación. Yo creo que definitivamente debe desaparecer la policía científica. La policía no tiene ni que ver con la ciencia ni con la investigación. La policía está para prevenir el delito. La investigación tiene que estar siempre en manos de la justicia. Cuando la investigación está en manos de la policía suceden estas cosas. Falsifican certificados de defunción, haciendo aparecer una persona como que murió de muerte natural cuando en realidad fue una muerte traumática. Y bueno, y aparecen todas estas situaciones estructurales que no se han abandonado nunca, ¿no? Y que persisten desde las viejas épocas de la dictadura. Claro, justamente mi pregunta iba a ir por ese lado. Digo, ¿cuál es, dado lo difícil que es que se reconozcan las víctimas, digo, qué papeles, digamos, qué evidencias les piden a ustedes de la justicia para reconocer la muerte de una persona en este contexto de inundación? Bueno, hay múltiples pruebas. Digo, ¿cómo comprobarlo, no? Documentales, pericias, testigos, de todo tipo de pruebas. Todo tipo de pruebas. Nosotros hemos tenido fundamentalmente pericias y testimonios. Muchísimos testimonios. Ha declarado muchísima gente en el expediente judicial. Muy bien. Y algo que hablabas también respecto del rol de la justicia en muchos casos, y un caso importante que tiene que ver con el AFCA, sacando lo que fue el 2 de abril, sobre el AFCA. Y vos, Shalom, querías hacer una pregunta. Sí, quería preguntar, digo, sabemos que tuviste un rol muy activo en la intervención de AFCA, digamos que se llevó a cabo por orden del gobierno de Mauricio Macri, y querías que nos cuentes cómo fue ese proceso, si padeciste algún tipo de presión, y bueno, y cómo fue en general este proceso, esta declaración de nula de las actuaciones de Mauricio Macri. Bueno, fue una situación inusual, porque yo soy un juez provincial, no soy un juez federal. Esto tendría que haber intervenido la justicia federal. Pero ya sabemos cómo es la justicia federal, penal, sobre todo, la justicia en lo contencioso administrativo federal. Y hubo una acción judicial presentada por el delegado de AFCA de La Plata, donde solicitaba la nulidad de estos decretos. Yo, siendo juez incompetente, puedo dictar medidas urgentes. Y esperé hasta último momento, el último día hábil del año, el último minuto hábil, esperé para ver si algún juez federal adoptaba una decisión. 30 de diciembre, ¿no? Así es. A las 2 de la tarde, viendo que ya ningún juez federal se expedía, venía a la feria judicial, yo sabía, esto era una situación de una inconstitucionalidad palmaria, evidente, más que evidente. Yo creo que ningún jurista, desde una posición ética, puede dejar pasar esto, porque es un atropello institucional de una envergadura enorme. Entonces, yo sentí la necesidad de dictar esa medida, de suplir una falencia, que en este caso es la justicia federal. Y después, bueno, la causa siguió su rumbo en el ámbito específico, precisamente la justicia federal. Hubo un juez que revocó la medida, después la Cámara repuso la medida, después fue otro juzgado, se perdió en el interíngulis judicial, como suele suceder a veces cuando no se quieren resolver estas cuestiones. Muy bien. Luis, ahora queremos pasar, ya salimos un poco ahora de lo tan estructurado, vamos a pasar a un rol que quizás mucha gente no conoce del juez Luis Federico Arias, que es su rol como músico. Un artista, un gran músico, y tenemos unas imágenes de él cantando una canción aquí para un programa aquí de TV Universidad. Vemos un poquito de Luis Arias como músico. Llamándose a
sentir, parece que el alma se te está por ir. Corazón alegre, plantita de aquí, aquí venía linda de corazón. Muy bien, un aplauso grande para vos, Rosansky, podríamos decir, ¿eh? A ver cómo la duplica. Bueno, rol como músico, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cuándo empezaste a tocar? De muy chico. Empecé a los 12 años. Yo siempre quise aprender música, pero bueno, mi familia no prendía la idea. Derecho. No, tampoco me impusieron. Lo que pasa es que mi abuela tenía un pensamiento de la gente de antes, ¿no? De que vinculaban a eso con la bohemia. Mi viejo es del norte, él es salteño. Yo tengo gran parte de mis raíces así, me siento uno más cuando estoy. Tengo necesidad de ir a Salta, siempre una o dos veces por año. Estuve ahora en Semana Santa. Tengo grandes amigos. Donde aparte la música familia. Es constante. Claro. Y yo viví lindos momentos en Salta de niño y a los 12 años más o menos mi padre se tuvo que ir en la época de la dictadura. Quedamos muy solos, tuve una serie de problemas familiares y bueno, agarré una guitarra, empecé a cantar cosas del norte que tienen que ver con mi identidad, con mis momentos lindos de la infancia. ¿Y tu cable a tierra? Mi cable a tierra. Yo creo que el arte es importante y hoy es una manera muy eficaz de transmitir mensajes, también de generar sentidos. Hay que de generar identidades, porque con la velocidad que circulan hoy las cosas, esto que hablábamos de lo sensorial, bueno, el arte cumple una función muy importante en ese sentido. ¿Y componés? ¿Vos componés temas? Sí, algunos he hecho, sí. Bien. ¿Y en algún ¿Solo momento? folclore? No, bueno, hay algunos temas que tienen raíz folclórica, pero no son específicamente de folclore. Digamos, tengo por ahí un tema sobre cartoneros. Digamos, hay algunos temas que he hecho. Hay muchos que no los di a conocer, digamos, los tengo para mí. ¿Te cuesta encontrar los lugares, los momentos en realidad para poder dedicarle a la música, digo, con tu trabajo como en la justicia, o lo tenés bien marcada la agenda y decís, bueno, no, me guardo este ratito para poder... Cuando siempre que tengo un momento, la música es parte de mí, digamos, yo o la escucho o la interpreto, pero siempre estoy con la música. Me levanto con música, me acuesto con música, me dedico mis tiempos de reposo a escuchar música muy detenidamente, a disfrutarla, a desmenuzarla, tengo mis tiempos también de grabar, de los estudios, de ir a algún estudio de grabación o de compartir con amigos, que frecuentemente lo hago a través de fundamentalmente la Peña en la Salamanca, aquí en La Plata, con amigos de allí. No, siempre hay, la música está presente los fines de semana. Ayer tocamos con ellos en Cátulo Tango, en Buenos Aires. ¿Te podemos comprometer a que vengas un día, cada un viernes a tocar? ¿Hacemos un viernes de música? ¿Puede ser? Muy bien, lo comprometemos entonces al aire. Un aplauso grande para el juez Luis Federico Arias. Muchísimas gracias por haber venido. Esperemos que lo haya pasado bien. Vos quedate ahí porque en el próximo bloque vamos a estar hablando con Hugo Figueras, también músico, en su rol de Mini Magazine aquí, programa de TV Universidad. Quédate que ya venimos.